Vamos a volver a hablar de actualidad y todo este contexto que evidentemente es preocupante, no solamente por la pandemia, sino la incidencia que puede llegar a tener en la economía. Y algunos indicadores, por ejemplo, el que se conoció en las últimas horas, particularmente de la UCA, y esta cifra que realmente duele, un 45% de pobreza. Pero para conocer un poquitito más y desarrollar un poco más el dato, lo vamos a saludar ahora a Sebastián Puellagut, quien es de la consultora Explanan. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Carolina te saludan. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están? Bien, bueno, a ver, ¿qué sensación te dejó y cuál es el primer análisis que se puede hacer de este número, ¿no? 45% de pobreza. Bueno, el primer análisis para mí es el de la cautela. Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda, que es a quien conozco también, es una estimación propia, no surge de una medición clara. Y yo digo cautela no solo porque la cifra es alta, sino porque puede ser incluso más alta o puede ser muy incierta en este contexto, porque el problema de la pobreza es un problema que globalmente está atravesando a todos los países y que no solo está definido por el poder adquisitivo, sino sobre todo por la pérdida del empleo, ¿no? Ahí yo estaba leyendo algunos cálculos que incluso creo que son conservadores de la Organización Internacional del Trabajo y del propio Fondo Monetario, que calculan que se perderán entre 200 y 250 millones de empleos en todo el mundo entre marzo y abril de este año. Estados Unidos ya tiene casi 20 millones de solicitudes de seguro de desempleo. Estamos en una situación muy compleja que en el país, como venimos de un piso que, como sabemos, el último trimestre del año pasado arrojó el piso del 38% de pobreza, que es altísimo, es muy difícil de sostener, ¿no? Claro, Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, Carolina Biderman te saluda. Sin duda son, números que nos ponen en alerta cuando ya veníamos de una economía que venía quebrada en la Argentina, pero bueno, ¿cuáles son los factores por ahí que se tienen en cuenta en este tipo de análisis para conocerlo en profundidad? Porque tenés por un lado la pérdida de empleo y ahora el otro factor grande que es la inflación a través de la gran emisión. Digo, son muchos factores, pero que todos influyen de manera negativa en la situación económica de las familias argentinas. Bueno, el de la inflación quizás sea el tema más, el menos preocupante. No quiero decir que no sea grave, sino que es el menos preocupante, porque en realidad el volumen de emisión en todo el mundo está creciendo brutalmente. Yo creo que vamos a un escenario en el que la emisión va a ser corriente en todos los países. De hecho, Estados Unidos hace 2 semanas emitió 600 mil millones de dólares, que es la cifra más alta en su historia. Y a la vez creo que no hay un traslado a precios tan directo. Yo leí el otro día una nota en el diario Infobae, que es un diario que habitualmente tiende a hacer análisis monetaristas de la economía, que estaban sorprendidos por por el poco impacto que estaba teniendo la inflación en la suba de precios, la emisión, porque en realidad no tiene una correlación directa en contextos extraños, y este es un contexto extraño. Yo lo que no sé es cuál puede ser el salto que se podrá percibir cuando empecemos a aflojar la situación de pandemia o pase lo peor de la crisis. Lo que pasa es que todos estamos prorrogando 15 días más en la salida de la crisis desde hace 1 mes y medio, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sebastián, te pregunto por la situación y la variación de los indicadores de la pobreza. Viste que normalmente, al menos en parte de la opinión pública, cuando varía este número hay una adjudicación directa hacia el presidente. Creció la pobreza, la culpa es de tal presidente.
En este caso en particular, al tratarse en un contexto de pandemia, ¿crees que puede influenciar, puede tener algún tipo de costo político para Alberto Fernández o está blindado por la pandemia? Yo creo que el costo político es un cálculo que todo el mundo hace siempre y creo que incluso gran parte de las políticas sanitarias que se tomaron en su primer momento, no solo en Argentina, en todas partes del mundo, no tenían tanto que ver con un análisis epidemiológico claro y sanitarista, sino sobre todo con el cálculo político. Todo el debate que hubo o que hay sobre los barbijos, tiene que ver un poco con eso. En el caso de la pobreza, me parece que en este momento Alberto Fernández tiene un alto nivel de aprobación. Creo que incluso hasta los sectores más duros de los medios en su contra han aceptado que las medidas y las directrices que surgieron del Estado Nacional han sido las correctas. Eso lo demuestra la cifra de muertos por millón de habitantes, que en Argentina es la más baja en todo el mundo, ¿no? Pero extremadamente más baja que en otros lugares. Pero eso no quiere decir que esta imagen positiva sea un blindaje. La pobreza, la falta de poder adquisitivo y la situación crítica a la que esta pandemia nos va a llevar como país y nos va a llevar como región y va a llevar al mundo, va a necesitar de decisiones que tengan que ver con específicamente la resolución del problema de la economía, de la pobreza y del trabajo, que no son las decisiones epidemiológicas o sanitaristas, que son las que le granjearon la buena imagen positiva, ¿no? Claro. Sebastián, volviendo a esto que decías de la nota esta de Infobae y de la relación entre la inflación y los precios, ¿no tendrá que ver también el control de precios que está realizando el Estado, esta potestad que le ha dado a los municipios? Digo, nunca se hizo un real control de precios y quedaba también la inflación librada al azar de la voluntad de los comercios a ponerle valor a los productos según lo que ellos, digamos, o muchas veces adelantándose a la posible inflación. No, eso seguro. Lo que pasa es que la ley de oferta y demanda está en suspensión. Hoy no hay demanda de productos, salvo algunos que son los del sector alimenticio, que son aquellos que están más regulados, y que yo desde mi punto de vista opino que están bien regulados, solo que no es una regulación que se puede extender eternamente, es una regulación que tiene que durar en la medida en que duren las medidas extraordinarias de aislamiento preventivo. Me parece que en los otros rubros de la economía la ecuación oferta y demanda va a estar rota durante mucho tiempo, por lo tanto creo que ahí es donde se va a morigerar mucho el efecto de la emisión en la suba de precios, porque en el sector textil, en el sector automotriz, en la construcción, en la venta, en la inmobiliaria, en la contratación de servicios que no sean los servicios básicos, en los bares, no hay forma de que los precios suban por más que se emita muchísimo dinero hoy. Primero, porque nadie los está consumiendo, y segundo, porque la salida del aislamiento seguramente va a ser muy por etapas y muy paulatina, lo que va a hacer que ningún negocio se llene de gente en el corto plazo. Ustedes piensen en lo que puede ser un shopping, o ni hablar de los cines, ni hablar de los espacios de eventos masivos, pero un bar que tenga que reducir a un tercio la cantidad de mesas o la cantidad de cubiertos, va a haber en crisis la formación de precios. Yo no soy un especialista en la materia, pero sí estoy hablando con consultores y gente que se dedica a esto, y me parece que por ahí viene la cosa, ¿no?